tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Espero que te encuentres bien. Vamos a empezar una lección más de escuela sabática. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por estos momentos. Permite que esta hermosa lección pueda ser de ayuda, pueda ser para recobrar más esperanza y sobre todo tener la confianza plena que tú estás bajo la dirección de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Saludamos a cada uno de ustedes donde se encuentren en diferentes lugares, en diferentes sitios y poder empezar esta hermosa lección. Lección número 12, el llamado a estar firmes. El versículo de memoria se encuentra en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Cada uno de nosotros andamos en un mundo totalmente peligroso. Los agentes del enemigo que están disfrazados por los agentes mismos de Satanás no se los puede ver a simple vista. Tenemos que luchar con las armas del cielo y tenemos que esta lección resplandecerlo al rojo vivo para que realmente nosotros podamos observar y ver qué es lo que Pablo ha querido decir en ese tiempo y cómo nosotros debemos estar listos para eso. Esta lección, abarcando de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, nos da en qué situación nos encontramos. Nos encontramos en una guerra sin igual, en un conflicto entre el bien y el mal. Nuestra vida se está jugando todos los días para poder fijar nuestra mirada en el Señor, para que tú puedas estar armado con la armadura de Dios. Esa armadura tienes que tenerlo puesto de lunes a viernes, no te lo puedes quitar, ya que el enemigo va a ser muy astuto en derribarte, no solamente a ti, incluyendo hasta a tu familia. Entonces, en Efesios capítulo 6 se va desarrollando todo este escenario justamente de una guerra. Y tal, a esta guerra tenemos que derribar ante ese enemigo. Ese enemigo no va a ser fácil derribar, pero tú tienes a un Dios todopoderoso que te va a ayudar y te va a fortalecer en él. Para ello, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es esa guerra, hacia dónde está mi destino, hacia dónde debo apuntar y dónde me debo fortalecer siempre. Eso debes tenerlo en claro. Muchas veces he escuchado también dentro de las prédicas justamente de la armadura de Dios, pero muy poco. El que te habla siempre le ha fascinado hablar de esta batalla, acerca de la armadura de Dios. Incluso tengo un sermón completo acerca de la armadura de Dios. Ahora, hablando de la armadura, si vamos nosotros por cada parte, porque la armadura está hecha por varias partes, no solamente de una parte u otra, o solamente ante lo que vamos a estudiar en esta semana, no. La armadura de Dios tiene que tener el mayor significado para el cristiano. Tiene que ser para poder madurar en su fe. Tiene que ser para poder deshacer las obras del enemigo. Y tiene que hacer para que su vida sea una vida práctica en el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con lo que nos dice acerca de la armadura de Dios. Dice, finalmente, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse la armadura. La armadura, en aquel tiempo de los gladiadores, para poder hacer frente ante una batalla, una guerra, tenía que estar fortalecido y tenía que estar hábil para poderse vestir y derribar al enemigo. Pero Pablo toma eso para que nosotros nos podamos ver puestos esa armadura. Y primera parte nos habla del cinturón de la verdad, abrochado alrededor de una cintura, con una coraza de justicia, con sus pies y calzados, con la disposición que viene el Evangelio de la paz. Entonces, vas viendo una parte tras otra y una parte. Entonces, además de todo esto, el escudo de la fe.
Y ahí es donde tú puedas apagar los dardos del enemigo a través del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Entonces vamos a desarrollar esa parte. Ahora, vamos con el cinturón. En la antigüedad se usaban justamente las túnicas dentro del trabajo de peleas que envolvían el material a largo y rapeado en el ceñido de los lomos. Ahora, el Señor sabe de nuestros lomos que debían estar envueltos de la verdad, independientemente dentro de la cultura del tiempo y que vivimos ahora, que los caminos que hemos tomado muchas veces se ha torcido y muchas veces nosotros, como dice, tenemos que volver al camino del Señor. Necesitamos la verdad, necesitamos que la armadura sea puesta en ello. Entonces, nuestra identidad es por nuestra sexualidad. ¿Cómo está nuestra sexualidad humana? ¿Cómo está los jóvenes el día de hoy ante esa gran frecuencia de las redes sociales? Nuestro gran sentido de la identidad, hacia dónde se identifican los adolescentes, la elección, qué es lo que nosotros estamos viendo como adultos para poder ayudarle a esos jóvenes a no caer en las trampas del enemigo. Y eso es que diga la verdad, quienes están prestos para decir la verdad, aunque duela, pero al final que nos libre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir una batalla legendaria. Y ante ello, rodillas con nuestros jóvenes que necesitan bastante, familias enteras, porque el enemigo está presto a destruir, pero nuestro Dios es más fuerte. La otra parte, acerca del cinturón, es lo que nosotros debemos tenerlo siempre. Todas las demás piezas de la armadura, como el cinturón, si no comienzas con la verdad, nunca derrotarás al enemigo. Muchas veces, a veces de nuestra boca o nuestro pensar o dentro de la familia, en el matrimonio, lo que gustes, no hemos podido decir la verdad, porque dice la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. Por eso, la verdad no tiene que estar, como dice, escondidas ni envueltas, tiene que estar totalmente para nosotros. Busque la verdad sobre el tema específico. Busque la escritura, no te limites solamente a estudiar tu lección el sábado y punto. No, tú estás, como dice, al borde del precipicio y una vida espiritual que debería ser legendaria, realmente, como dice, está desempolvándose solamente los años. Nuestra guía máxima tiene que ser nuestro Señor Jesús, que nos ha enseñado esto. La otra parte de la armadura es la coraza de justicia. ¿Y cuál es ese significado de la coraza de la justicia? La justicia es la rectitud, se refiere a la justicia de Cristo. Muchas veces hemos batallado batallas solas, pero no hemos pedido al Señor su fuerza. Las escrituras nos refieren que Dios lleva a cabo a través de nosotros las obras de justicia de los santos. Apocalipsis 19:8. Tenemos que hacer Él nuestra justicia. Él tiene que luchar nuestras batallas. Tú no puedes luchar solo. Tienes que vencerlo a través de Él. La otra batalla es justamente a través, ¿qué es lo que protege nuestro corazón? ¿Qué es la parte de la armadura que necesitamos, como dice, defender y proteger? Continuar como la respuesta del regalo de Dios. El enemigo tienta toda clase alrededor, como ya hemos visto en la primera parte de los jóvenes. Proteger nuestro corazón. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué es lo que está haciendo para desobedecer las ordenanzas del Señor? La protección del corazón, a un corazón lleno de pecado. ¿Te das cuenta entonces cuántas personas, ese corazón, como dice, está bombardeado por el enemigo, está herido, muchas veces, como dice, hasta está entristecido, está en un mar de lágrimas por el pecado? Por eso, súmate, obedece las instrucciones del Señor. No dudes del poder de su fuerza. Ahora, la otra parte, el Evangelio de la paz. Y calzado los pies el apresto de la paz. La paz es un atributo a una persona y carácter.
Gálatas 5:22. Y en griego, en paz significa la integridad. ¿Se dan cuenta? La integridad, el evangelio que significa buenas nuevas, el perdón de los pecados, el acceder a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿nuestra fe se está manchando más o está yendo a Dios? Efesios nos recuerda que debemos estar firmes, no debemos estar fáciles ante un enemigo vencido, sino debemos llevar todas nuestras cargas al Señor y Él nos pueda brindar esa paz, esa tranquilidad para poder estar firmes ante el enemigo. ¿Correcto? La otra parte es el escudo de la fe. Esa fe muchas veces está siendo bombardeada. Esa fe, como dice, está, como dice, destruyéndose. Es un escudo protector y fuerte, pero lastimosamente nuestros jóvenes, nuestros hermanos, hermanas están perdiendo la batalla. Esa parte en el antiguo, o sea, vamos para el Nuevo Testamento, los soldados romanos llevaban escudos cubiertos con una pesada piel de animal y ante una batalla sumergida, ante el agua que cuando los dardos del fuego golpeaban la piel húmeda se extinguía. Pero de manera militar, el escudo de la fe del cristiano debe sumergirse regularmente en el agua de la palabra de Dios para que se reponga, se complete, se funcione, la fe viva por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, siempre debe estar atento por el oír de la palabra de Dios. Tú no puedes estar silenciado, tú no puedes estar, como dice, allí tienes que estar constantemente, porque hay el enemigo que está rodeando como un león rugiente. Vamos con el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación en la armadura llega un momento en que nuestra confianza en la muerte, en la resurrección de Jesús como pago de nuestro pecado. Pero la salvación también logra a través de un proceso de santificación. El yelmo de la salvación descansa en la obra de Cristo por salvarnos a nosotros, a la humanidad caída, a nosotros mismos, para pertenecer a la salvación que Él ya trabajó y murió por nuestros pecados. En el campo de la batalla, nuestro Señor es el que lucha, el que batalla. El Señor trabaja por la verdad. Nuestras perspectivas humanas deben totalmente caerse y ante el enemigo debe totalmente la confianza plena en él. Así que la salvación no puede darse por vencido. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Recuerda el carácter y la fidelidad en las escrituras, así como la experiencia viva. Lávate la mente con la renovación de la palabra de Dios, como Romanos 12:12. No te conformes con el modelo de este mundo, sino transfórmate en la renovación de tu mente. Ahora vamos con la espada, que la espada tenemos, como dice, que está encendida los días sábados, pero de lunes a viernes la espada está sin filo. La expiación, o sea, la explicación que podemos dar en esta ocasión es de que la palabra de Dios es única pieza para defender ante los ataques del enemigo. La palabra de Dios como parte de la armadura es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios y es lo que siempre en todas las batallas los hombres de la fe nos han demostrado que han luchado con la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos somos tentados? El arma eficaz de Dios nos ha dado como creyentes la espada, que es la palabra de Dios. Así que imagínate, todos los héroes de la fe han luchado con la espada. Y nosotros tenemos que seguir luchando y venciendo con la espada. Jesús es el modelo durante todo su trajín de su vida, ha demostrado derrota al enemigo, derrotar al enemigo. Dios sobre su vida, Dios en su palabra. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, Jesús le respondió con la verdad de la palabra de Dios. Y es necesario vestirnos con toda la armadura de Dios. Entonces, queridos amigos, hermanos, es necesario estar constantemente recordando las promesas de Dios. Claro que sí. Entonces, en esta semana, ¿qué es lo que has podido aprender tú de toda esta armadura?
¿Cómo has podido aprender que nosotros debemos estar como cartas abiertas ante el mundo? ¿Cómo debemos nosotros conquistar y no ser aplastados por las potestades? Por lo que muchas veces en guerra morimos, y muchas veces en la guerra defraudamos, retrocedemos, pero la vida del cristiano tiene que estar firme, levantándose con la mirada en el Señor. Ante las circunstancias, ante el enemigo, porque esta idea es importante, porque debemos entender que la metodología militar se está trasladando para el día de hoy. La tregua no tiene que ganar el enemigo, tiene que ganar Dios. Tú tienes que vencer, tú tienes que esforzarte, tú tienes que ganar esa bandera de la paz. Tú tienes que mirar arriba, no abajo. Muchas veces las derrotas se han ido, como dice, escalando o acariciando pecados ocultos. Estar firmes para participar en esta batalla. Y la batalla ha sido ganada por nuestro Señor Jesús. Por eso tú no tienes por qué ser derribado. Eres ser humano, pero tienes que levantarte, tienes que ponerte de pie, tienes que vencer al enemigo, tienes que vencer esa obra maligna, esa parte del enemigo que constantemente nos vence, nos destruye, incluso nos hace recordar nuestro pasado. Entonces, ante esta batalla, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, ponte del lado del ganador, que es Cristo Jesús. En esta batalla última, Dios promete socorrerte, ayudarte. Estamos en días que totalmente son cambiantes, tanto para la humanidad, para donde tú te encuentres, y de estar un cristiano activo y no desactivo, porque nosotros somos la imagen de una iglesia que está pronto a venir nuestro Señor Jesús. Tú quieres ser parte de esos jóvenes, de esas señoritas, de esos hermanos, de esas hermanas que quieren estar de pie ante un enemigo vencido. Tiene que estar claramente metido en tu mente que tú eres un ganador, que tú has vencido la batalla con el vencedor que es Cristo Jesús. Entonces, ante una batalla ya ganada, no tienes por qué retroceder. Gracias por escucharme en esta ocasión y un gran abrazo donde te encuentres, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un gran abrazo, muchas bendiciones y que pases un bonito sábado.